El otro día hice un posteo, un capítulo, diciendo una frase que repetí 800 veces en el capítulo y que dije boludo ahí en todos lados. Bueno, lo sigo sosteniendo y muy firmemente, boludos ahí en todos lados. Y se abrió una ventanita en mi capocha, en realidad algo que dije el otro día, sobre la discriminación. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, si escuchan o si han escuchado los posteos anteriores o los capítulos anteriores, hay uno en que particularmente me refiero a lo que dejó el Mundial de este año, el Mundial de Fútbol, y al final de ese capítulo nombro a los que, porque tienen, lo voy a decir en el idioma de, de una de las personas que lo escribió, lack of. Le falta muchísima historia y geografía arriba, muchísima historia y geografía arriba para entender por qué en el presente, ni siquiera porque solo se están fijando en un equipo de fútbol, Argentina no tiene afrodescendientes en su equipo, que sería una de las principales cosas que se agarran para decir eso, gente ignorante, claramente, ¿no? No ignorante en todos los temas, ignorantes al menos en eso. Y de ahí se desprendió un montón de cosas que es un poco de la porquería que deja cualquier deporte, que es una lástima que forme parte del deporte, que ya lo dije también anteriormente, que trae tantas buenas cualidades y tanto desde educación como para la salud, como para la alegría de los hinchas, como para todo, y que se desvirtúe en un fanatismo pedorro que lleva a ciertas cosas. La verdad no estaba al tanto de incidentes que habían pasado en España. Yo vivo en España. También lo dije, pero lo repito porque como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Así que lo repito por si aún no han escuchado los otros. Yo he hablado maravillas de España de que he llegado y hay posteos de eso de hace más de, no sé, de hace meses, más de un año, no sé. Yo cuando llegué me puse a hacer listas, las escribí, porque eran tantas las cosas que me gustaban, que hice listas y listas y listas. Estoy hablando de cosas a nivel social, como personales, como detalles que yo iba descubriendo, todo. Y la verdad que jamás yo sentí, jamás, hasta el Mundial, yo sentí, hasta avanzado el Mundial, yo sentí ninguna actitud que me haya llamado la atención. Eso lo comenté en el capítulo anterior, no voy a repetir todo lo que dije porque si no, qué gracia tiene de ir publicando capítulos. Con lo cual, haber visto el otro día en noticieros argentinos, porque ni siquiera entré a redes, me fijé en eso, porque inclusive salí del grupo de argentinos que tenía en una de las redes, que tenía en Facebook. Yo tengo dos redes, Facebook e Instagram. Sé que hay gente que tiene más, digamos, yo no me interesa mucho. Y salí del grupo porque evidentemente se había filtrado gente de otras nacionalidades que aprovechaban para despacharse contra Argentina, porque sí, la verdad no me... Y después hay muchos argentinos condescendientes que tampoco me interesaba leerlos y decidirme. Con lo cual, ¿me llama la atención lo que pasó en España o lo que pasa? No, por la misma frase con la que empecé este relato, porque boludos hay en todos lados. Y siempre pongo como primer ejemplo a Argentina, que es el país que más conozco. Pero también me doy cuenta que al hablar, en este caso de España, estoy siempre referenciando a Argentina para que quede claro que yo soy consciente del combo, como si fuese un combo de una hamburguesería, papas fritas, gaseosa con hielo, sin hielo, la hamburguesa de qué tipo, con lechuga, sin lechuga, con cebolla, sin cebolla, que representa mi país. El cual amo, el cual considero mi patria y estoy absolutamente orgullosa de pertenecer. Volvería a elegir y no cambiaría jamás a donde nací. Pero también pensando, porque yo pienso lo que voy a grabar y lo voy armando y me encanta hacer estos posts o posteo, como le digan ustedes, pensaba que por qué siempre tengo que referenciar a Argentina. Es como que tengo que dejar claro, mira, veo tal vez estas falencias en tu pueblo desde mi mirada de inmigrante o lo que sea. Hagamos de cuenta que no estoy hablando de España, desde mi mirada de alguien externo. Eh,
pero quédate tranquilo que veo las falencias del mío propio. No, yo las falencias del mismo propio las vi hace años, crecí viendo las falencias, crecí escuchando adultos mayores hablar sobre las falencias, las vivís, se sienten, te duelen. Y no tengo por qué dejar claro que yo las veo, porque eso habla de mi persona. Y el que no me conoce, bueno, no me conoce, y el que me conoce un poco sabe que las primeras falencias que vi fueron las falencias de mi país. Después he vivido en distintos países y uno pasa por procesos de adaptación en donde generalmente al principio ama todo, y me ha pasado varias veces y se maravilla, después hay como un intermedio, eso es natural, psicológicamente natural, es un proceso hasta en psicología que se da en relación a vínculos, y uno cuando se muda a un lugar tiene vínculo con el lugar, y después empieza a ver cosas que no te gustan tanto y después se llega a un equilibrio. Bueno, es la primera vez que veo algo de España que no me gusta, pero no puedo decir España, porque insisto, boludo, y en todos lados. Si yo estuviese en otro país que pasó lo mismo con la final del mundo, muy probablemente en ese país pase también. Y eso no borra todo lo que yo pienso de España, ni lo bien que me caen los españoles. Habiendo dicho eso, sí sentí, también lo nombré, una carga de... Miren, realmente les juro que no sé cómo definirlo, una carga entre bronca, resentimiento, porque no es odio la palabra, es bronca. Bronca, bronca, bronca de muchísimos países hacia Argentina. Y ahora es donde voy a empezar a desglosar. Ya hablé que me llama poderosamente la atención que otros pueblos latinoamericanos hayan hinchado. No estoy hablando de los latinoamericanos que viven en España, porque de última que conozco a gente que hinchaba por España porque es su hogar. Lo entiendo, y para gustos los colores. Yo no soy quien para decir deberías por ser latinoamericano. Yo lo que dije fue, y que siempre lo hice en todos los mundiales, que si digamos que yo estaba viendo en Argentina y jugaba Brasil, Holanda, yo quería que ganara Brasil. A mí no me importa que Brasil después era un rival de la Argentina. Es un latinoamericano que a mí me caen de 10 más IVA, y yo quiero que gane un latinoamericano, porque... Insisto, la región debería, comillas, comillas, utopía, estar unida. Y yo le voy a tener naturalmente amor y más sentido de pertenencia a un latinoamericano, porque soy de ahí. Aunque sé que mi país, de donde provengo, y todas mis raíces son europeas. Entonces también le tengo yo, por ejemplo, un país al que adoro, pero es una cosa que me brota el amor, es Italia. Y tiene una lógica, está en mi ADN, por todos lados. Y no sé si ustedes han escuchado algunos psicólogos, sociólogos, sobre todo de antaño, algunos que ya no están en este plano, que hablan mucho de eso. Esas son cosas que vienen en el ADN, esos sentimientos, esas emociones también están en el ADN. Y yo tengo mucho de amor a Italia en mi ADN, con historias que me han contado que se te caen los calzones cuando las escuchas, de parientes míos que yo no conocí. Pero ese amor que me han contado que le tenía, yo lo siento por un pueblo del cual se fue mi propia sangre y migró hacia Argentina. Estoy ordenando las ideas. Entonces vuelvo a lo que dije el otro día que leí, que ahora me acuerdo menos la frase de lo que me acordaba el otro día sobre la latinidad. Pero voy a pasarlo a otro contexto. Yo no soy psicóloga, no soy socióloga y no soy antropóloga, pero esas tres profesiones, temáticas, modos de ver la historia, la realidad, la sociedad, me gustan mucho. Y he leído mucho, pero no confundir que el que lee mucho y demás no es profesional, ¿no? Porque hay un montón que... Sí, yo leí de medicina, si te duele la faringe, la garganta, es porque está... No son médicos. E inclusive hay muchos que son competentes en el tema y que tampoco son profesionales. Y yo, sobre todo al vivir en Estados Unidos, a mí me llamó poderosamente la atención la mirada de ciertos países latinoamericanos hispanohablantes, para sacar a Brasil, porque de verdad todo esto que voy a decir yo a Brasil lo saco porque no sé, yo cuento mi experiencia personal desde mi mirada, lo cual es sumamente subjetivo, por definición. Tenían contra Argentina, que decir, ¿de dónde, amigo? ¿De dónde? ¿Pero qué pasó? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué pasa? El cliché que utilizan es esto del argentino soberbio.
Detalle que también nombré el otro día y expliqué el por qué para mí se piensa que es soberbia, cosa que no siempre es. Que hay argentinos soberbios, sí. Que todos somos soberbios, que generalizan, para mí es otra cosa que no es soberbia. Pero pueden tomarlo como soberbia. Yo no voy a invertir energía en decirle, no, no somos soberbios. Ya está, andate fraichurro, a mí que me importa lo que pienses. Pero era de una agresividad que no la encontré en los estadounidenses nativos, digamos. Yendo a los estadounidenses nativos y a otros hispanohablantes, y ningún europeo, porque no me he cruzado con europeos allá, en todo lo que viví allá no tuve relación, digamos, vínculos ni laborales ni nada con europeos. Sí me pasó tantas veces como que me sorprendió que no me creían que era argentina. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, por el color de mi piel. Y era una cosa que yo lo tomaba como una ofensa tan enorme que no se dan una idea. Cuando yo estaba por irme a vivir a Estados Unidos, unos conocidos ya vivían ahí hace un tiempo breve. Entonces yo les quise preguntar cómo era el tema de llegar con la documentación pertinente, todo en regla, pero cómo presentarla, porque siempre que había ido con otra documentación, qué tal es, las cosas que uno pregunta a la gente que ha viajado antes que uno, si ha viajado como turista, si ha viajado para quedarse y demás. Entonces la persona esta que yo conocía era una pareja. Uno de ellos me responde, vos quédate tranquila, no te va a pasar nada, en el sentido que van a ser súper amables y toda la bola, porque sos blanca. Chicos, como el traste, me acuerdo que no le hablé por un tiempo, no le dije nada, y le dije, yo pensaba para mí, este se fue a la mierda. ¿Cómo me va a decir eso? Pero yo lo tomo por ofensa, pero no para mí, me parece una barbaridad que haya dicho eso. Hasta que me mudé a Estados Unidos. Y pasó un tiempo, porque yo por meses seguí pensando que era un boludo que había hecho una barbaridad, que cómo va a decir eso, que siglo XXI, que nos dejemos de joder. ¿A qué voy con esto? Lógicamente yo no vengo de un país racista, porque sigo con la temática el otro día un poco aclarando un poco más, porque si bien debe haber argentinos racistas en Argentina, por supuesto, como hay boludos en todos lados y racistas en todos lados, yo ni siquiera tenía incorporado, a pesar que en Argentina sí se ve en televisión estadounidense, el nivel de racismo que aún sigue existiendo socialmente. Y al día de hoy sigue existiendo, porque lamentablemente gente ignorante y racista hay en todos lados. Y yo porque viví en Estados Unidos, pero si alguien me comenta el post y me dice, mira, yo viví en tal lado, y es lo que vos estás diciendo igual, y tal vez es un país que yo nunca estuve, nunca me lo imaginé, y tal vez hay alguien que vive en Argentina y también lo vivió desde su perspectiva y le parece que es un país racista. Pero ahí estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de experiencias personales comprobables, por el otro lado, gente que sabe de historia y geografía, no de estúpidos que por solo ver imágenes de un partido de fútbol que ni siquiera saben cómo se juega, dicen eso sobre un equipo simplemente porque no tengan afrodescendientes dentro de sus integrantes. Cuestión que viviendo allá, reiteradas veces, me decían, mi inglés, por supuesto, fue evolucionando. Yo ya hablaba inglés antes de ir, fue evolucionando. Entonces yo a veces pensaba que yo no me entendían. Por esto lo aclaro eso, porque yo a veces pensaba que yo no me entendían, porque ellos me decían, estoy hablando, pero me pasó, chicos, varias veces y con gente que era inmigrante también, ¿eh? ¿De dónde sos? De Argentina. No, ¿de dónde sos? De Argentina. ¿Cómo? Sí. Y la contestación que me decían, que yo decía, de última, si lo pensás, no lo digas. Pero sos blanca. Bueno. Y yo me enervaba como el que me había el conocido mío, que después entendí que tenía razón. Y que como teníamos confianza me había dicho eso. Y que es cierto. Por supuesto que están mucho más deconstruidos y no es para hablar de la sociedad norteamericana en este momento, una sociedad la cual respeto y quiero. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que muchas personas de las que postearon esos, o varias, son norteamericanos. Entonces no tenés, sinceramente, ¿de dónde estás hablando? O sea, dale. ¿Desde dónde estás hablando? Dale, amigo. Anda a Argentina y vas a ver como extranjero hasta te invitan a tomar, como siendo extranjero te invitan a comer un asado a los 2 minutos que te conocieron y cantan con vos y te abrazan y toda la bola porque el pueblo argentino es así. Insisto, hay gente que discrimina así, por supuesto, y yo he conocido, a gente que discrimina inclusive a países hermanos latinoamericanos y a sus integrantes.
pero no me digas que es un país, hablando en general, que discrimina. Entonces a mí me decían eso y yo me enervaba, hasta que pasó un día que me acuerdo que me dicen, porque ¿a qué punto será que directamente me hablaban en inglés? O sea, si vos sos un hispanohablante y ves a una persona, generalmente lo primero que pensás que es argentina, por ejemplo, lo primero que sale no es hablarle en inglés, es hablarle en español. Entonces me hablaban en inglés, where are you from? Y yo ahí decía Argentina y me seguían contestando en inglés. No, really, sí, amigo, ¿qué tan difícil es de entender? Entonces, en esos micro cosas, vos te das cuenta cuán vigente está en muchos lugares y socialmente la discriminación. También dije el otro día que hay discriminación por origen, por género, por religión, por etnia, por de donde sea. Claramente el que quiere discriminar se agarra de cualquier cosa porque como es un resentido y un ignorante, lo que quiere hacer es agarrarse de cualquier cosa para discriminar. Volviendo a lo que decía antes, me llama la atención del pueblo español, sobre todo de artistas, de periodistas, de gente. Yo esto lo digo porque lo vi en el noticiero argentino, no porque lo haya visto en redes, pero mostraban los posteos. Cuando el pueblo tiene fans en el pueblo argentino, cuando van se los trata muy bien, hay gente que los sigue, es parte de su público, aportan a sus ganancias, son cariñosos, ellos mismos en entrevista estando ahí hablan de lo lindo del pueblo argentino y de visitar el lugar y de ser parte y después publican cosas que se contradicen. Y realmente de un pueblo no ignorante como el español, me llama poderosamente la atención. Entonces vuelvo al principio de esta charla con ustedes, a esto de la latinidad que el otro día me quedó dando vueltas y que lo pensé tanto. Yo creo que mundialmente, cuando se dieron las cartas, y me refiero cuando se establecieron las prioridades, y las propiedades también aplicaría para decir quién manda en el mundo, y bueno, estos son los países que van a colonizar, este va a ser colonia, a esto lo vamos a conquistar, no colonizar, vamos a hacer esto, y ustedes todo de acá para abajo son todos hispanos latinoamericanos. Y van a estar, insisto, hablo de eso, podría estar hablando de África, pero hablo de eso porque es de donde soy yo. Yo no puedo decir cómo vive un africano, lo que siento, lo que ha sentido a través de los años, inclusive viajando, porque no lo sé con certeza y estaría teorizando. Estoy hablando de mi experiencia. Y considero, y esto, insisto, ya va más a nivel antropológico y social y todo, que por más que parezca que está todo globalizado y que más o menos todos tienen los mismos derechos, la misma oportunidad y la misma cosa, salvo que vos estés en una escala económica muy superior, o muy capacitado, hipercapacitado y seas un astro en Messi, por ejemplo, en lo tuyo, el latinoamericano está el subtexto establecido a nivel mundial que no va a ser nunca como el resto del mundo. Bueno, del mundo capitalista, o sea, Europa y Estados Unidos. Saco a los canadienses también, que los conozco. Porque además Canadá, uno dice Norteamérica, que es lo primero que se imagina. A mí no me gusta que le digan norteamericano. O sea, sí, norteamericanos son los estadounidenses, pero también lo es Canadá. O sea, viste que Canadá es como que pasa desapercibido. Es un país hermoso con gente divina que yo conozco, me caen de 10 más IVA. Estoy generalizando, pero viste que es como que no está en el mapa a veces. No, norteamericano. Lo más gracioso es cuando dice americanos. Hola, el continente es larguísimo y nosotros estamos al final de todo. Cerquita, donde dice Antártida. Entonces como que está establecido, mira, vos podés ser bueno, podés dedicarte a lo tuyo, podés hacer esto, podés tener una selección de fútbol hermosa, pero vos tenés que agachar un poco la cabeza, porque a la escala a nivel mundial está tácito, y desde hace siglos, que un poquito menos somos. Eso es lo que piensan. En realidad que deberíamos sentirnos. Y lo que yo estoy hablando, yo entiendo el nivel de profundidad que tiene lo que estoy diciendo. También entiendo que es mi visión y puedo estar errada. Y que hay un montón de gente que debe pensar diferente, inclusive latinoamericanos, y lo respeto.
y tal vez ellos tengan muchos más fundamentos que yo, pero yo no estoy hablando de individualizando a ciudadanos o a naciones, sino que estoy hablando de como si fuese el inconsciente social. ¿Se entiende? Y ya lo hablé el otro día y me pareció muy interesante ese post que cité y lo vuelvo a decir, y Argentina no baja la cabeza. Sin dar nombres y sin ser específicos, hay muchos países latinoamericanos que sí lo hacen. Culturalmente lo hacen, naturalmente lo hacen. Estando en Argentina lo hacen. Yo los he conocido. Yo los he tenido, yo he trabajado profesionalmente con ellos. El approach a la vida es distinto. Sí, estoy generalizando. Entonces el argentino, al tener eso de no comerse y de no querer formar parte de ese inconsciente en el sentido de que está tácito, social, no baja la cabeza y no le gusta a nadie, inclusive a aquellos que en vez de poder imitarlo, siguen bajando la cabeza. Yo no digo que seamos los únicos latinoamericanos que no lo hacemos. Tal vez hay un porcentaje en cada nación latinoamericana que también es así. Tal vez hay un porcentaje de argentinos que sí bajan la cabeza. Y tal vez hay más naciones que solo la mía. Pero yo digo lo que conozco y la vivencia de vivir en otros países, de conocer otras sociedades y de conocer otras culturas latinoamericanas. Y eso no gusta. Porque vos en un momento estuviste bajo nuestro mando y podés levantar un poquito la cabeza, pero nunca vas a ser igual a nosotros. ¿Y sabes qué? A nosotros eso nos chupa un huevo. Y no estoy hablando de ninguna nación en particular, sino de las potencias mundiales en general. El argentino eso se lo pasa por arriba y no le importa. Y cuando vos sos alguien como Messi, por citar lo mejor de la historia de la humanidad, lógicamente eso se deja de lado, porque tenés a un astro maravilloso. Y así como Messi hay un montón. Puedo nombrar al doctor Favaloro, puedo nombrar a otros deportistas maravillosos, puedo nombrar a un montón de argentinos, inclusive en las ciencias médicas, como Favaloro, que han hecho maravillas y han sido considerados héroes, aunque no deportivos. Pero estoy hablando de lo general. A mí, en Estados Unidos, mientras yo mantenía la boca cerrada, nunca jamás yo sentí discriminación. Pero sí he trabajado en lugares donde cada tanto y con pequeñas frases me dejaban claro que yo era latinoamericana y nunca fue, porque fueron vivos, y nunca fue totalmente evidente lo que estaban diciendo, porque inclusive te quieren hacer creer que vos escuchaste mal o que lo tomaste para el otro lado, pero en esos detalles, esos chistes pasivos agresivos, esas cositas, por inseguridad, por resentimiento, y estoy hablando de Estados Unidos, que poco y nada conoce de Argentina, antes me refiero, y de la sociedad en general, no estoy hablando de gente que por ahí diplomáticos que obviamente sí van a saber, o el presidente que está ahora que obviamente tiene una relación con el presidente actual de la Argentina. Y eso también es discriminación. Y eso también es decir, mira, todo bien, vos estás capacitada, tenés un título, pero sos latina. Entonces, simplemente eso, creo que tuvo mucho de eso en este mundial y que llama más la atención verlo de países latinoamericanos que verlo de países que han sido o que son potencia. E insisto, esto no está en el día a día. Lean, no sé si han leído o han escuchado, seguramente sí, a Carl Jung. Otros le dicen Jung, yo tengo entendido que se pronuncia Jung. Es muy interesante lo que él habla sobre el inconsciente colectivo. Y creo que ese tipo de discriminación tácita está en un montón de cosas, pero lamentablemente sobre todo en personas en donde se evalúa su color de piel y su religión en la actualidad. E insisto, por ahí no es algo sumamente explícito, pero te das cuenta en miradas, te das cuenta en gestos, te das cuenta en comentarios. Y a mí lo que me parece llamativo de todo esto son las interacciones y la historia, ¿no? Y decir, miércoles, tantos años después seguir teniendo la actitud de un poco de sumisión, de pedir permiso y demás, y lo lindo de
de imitar a gente que no lo hace. Por supuesto, el no hacerlo tiene que ser desde el respeto, desde el fundamento, desde la educación. Insisto, boludos hay en todos lados y Argentina está lleno, así como todos los países del mundo debe estar lleno de boludos también. Pero es interesante ver las perspectivas y entender, porque si no, no se entiende todas estas sensaciones y esto, sobre todo plasmadas en redes que se vivió con el pueblo argentino por simple deporte, que eran partidos de fútbol. Sí se entiende que tener una selección que va para arriba, que tiene fuerza, que nunca baja la cabeza, que va con ganas, que busca ganar ante todo, que no tiene vergüenza ni pudor en demostrar la alegría, la potencia, la resiliencia. Y eso llega un momento que jode. Porque lamentablemente, y cosas que yo en mi cabeza me cuesta procesarlo, pero uno de mis mecanismos de defensa es la intelectualización. Y a mí me gusta mucho buscar, ahondar, entender el trasfondo, entender el porqué. Por eso hice tanto análisis, seguiré haciendo tanto análisis en mi vida, porque te da herramientas para entender de otros ángulos que sí ya está. Es algo social, va mucho más allá. No es un boludo, ni dos, ni cinco. Es una sarta de gente pelotuda que tiene eso en su cabeza. Son los que creyeron que escribieron la historia. Son los libros mal escritos, mal contados, mirándolos desde las perspectivas de otras naciones, con que nos enseñaron esa historia, con que nos enseñaron la geografía. Yo he leído cada cosa de posteos argentinos, que también por eso me fui a esos grupos estos días. Realmente, chicos, todo bien. Pero cada cosa, siendo condescendientes, la historia fue una, se puede cortar en distintas perspectivas, pero tampoco miremos con felicidad y alegría cosas que han pasado en el pasado que han sido espantosas en el suelo americano. Vale. Uno tiene la capacidad de poder diferenciar que eso pasó mucho antes y que nada que ver, que mucho que ver no tiene la sociedad actual. Pero dale, no lo pintes de rosa. No lo pintes de rosa, porque no lo está haciendo justos. No están siendo justos con parte de esa historia, que implicó muchísimo sacrificio y masacres a un montón de pueblos. Y no estoy hablando solo de Argentina. Yo me acuerdo cuando estaba en uno de mis trabajos en Estados Unidos, en un lugar que muy raro de encontrar gente que hable español, en uno de los lugares donde viví, prácticamente imposible, o sea, no se encontraba. Y un día en el trabajo aparece un tipo y alguien me dice, como que el tipo aparece, y alguien me dice que trabaja ahí, que es mexicano. Y a mí hice una sonrisa de oreja a oreja. Con él sí voy a nombrar la nacionalidad y no quiero generalizar con el pueblo mexicano, pero de este imbécil quiero darle el ejemplo. El tipo me miró, no les puedo explicar la mirada que me clavó cuando yo en español le dije, ay, mira qué bueno, yo soy argentina. Pero chicos, la mirada de detestarme automáticamente, un resentido. Yo después, primero que lo olí. O sea, cuando me miró así, yo le hice una radiografía y dije, sos un resentido, un perdedor, loser absoluto. Podría haber sido de cualquier nacionalidad. Estoy dando el ejemplo de esta persona, ¿se entiende? Podría haber sido de cualquier nacionalidad. Pero a mí lo que me llamó la atención era que levantabas 10 baldosas y no salía ningún latinoamericano. De repente, ay, no te puedo creer, ahora mira, yo soy de Argentina. La cara se le desfiguró. Yo no sé qué experiencia habrá tenido ese hombre con argentinos, pero después inclusive me enteré de otro montón de cosas que no vienen al caso y que dije, sí, definitivamente es un loser resentido, que o casualidad es mexicano. No creo que represente a su pueblo con esas características. Y yo ahí fue como que otros de los clics que fui haciendo y dije, bueno, no todo el mundo va a estar contento de encontrarnos en el mundo. Y está bueno hacer este planteo, está bueno hacer este planteo para entender, pero si tengo que resumir en un lenguaje bien coloquial, lo que eso me provoca es me la absolutamente fuma. Y vamos a seguir con la frase, vamos a escalar con la frase, me la absolutamente fuma en chala. Me importa 3 reverendos pedos, ya no sé de qué manera más argentina decirlo. Insisto, no cambiaría donde nací, amé nacer donde nací, Argentina es mi patria, estoy orgullosa de serlo,
entiendo el combo que significa mi país, entiendo que muchísimas cosas no las entiendo ni las entenderé nunca de él, pero lo amo absolutamente, pertenezco ahí, quiero que la gente se entere que soy argentina y seguiré con la frente en alto, porque esa latinidad de la que hablé en el posteo anterior, sería hora, chicos, me parece que ya es hora en la historia, ¿no? Que sin importar de dónde sea, de qué continente, qué pueblo, de qué religión, de qué etnia, de qué color que tengas, todo el mundo vaya con la frente en alto. Yo entiendo que las cartas se repartieron así en un momento, pero ¿saben que se podrían haber repartido distintas? Por supuesto que se podrían, y la historia sería otra, pero no, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si mi abuelo hubiese tenido manubrio hubiese sido bicicleta, pero como tuvo bigote fue mi abuelo. Las cosas fueron así, se dieron así. Listo, ¿qué hacemos con eso al día de hoy? Por lo pronto, no pelearlos entre hermanos latinoamericanos me parece una buena opción. Si eligen que sí, porque tienen ese no sé qué de no sé, de qué sé yo, de no bancarnos por el simple hecho de no entender cómo podemos ser así, porque sinceramente, si vamos solamente al fútbol, ¿vieron lo que es el hincha argentino? ¿Ustedes vieron las calles de los lugares donde nosotros jugamos? ¿Vieron lo que fueron cada una de las provincias argentinas después de los triunfos? ¿Eso no es hermoso? Con la cantidad de problemas y 30.000 millones de cosas por solucionar que hay en el país, en cada hogar de argentino, y sin embargo somos así de felices por partidos de fútbol. Chicos, es una maravilla. ¿Quién no desea en su sano juicio ser argentino cuando ve esas cosas? Sinceramente. Y por último decir lo de la bandera argentina, lo del trapo, que no fue bandera argentina, fue un trapo que provino de la tribuna y que habló en relación a las Malvinas. A mí lo que me sorprendió en primer lugar, con toda la polémica que se armó, que entiendo que era un partido de fútbol, pero uno no puede desligar la historia que hay atrás. Pero entiendo que es un partido de fútbol y que hay reglamentación en relación a eso. Lo que a mí más me llamó la atención fue el enojo a nivel global, cuando nosotros no estamos nombrando ningún país más que el nuestro propio y un territorio que por soberanía nos corresponde. La bandera no decía, las Malvinas no son de, tal isla, no, decía, las Malvinas son argentinas. Y la verdad no ofende, o al menos no debería.